Agustín y mía propia también para comentar este libro. Eh, Gracias a ustedes también, colegas. Veo por acá a Daniel Jaime Camacho, profesor, también muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. A mí me gustaría, pues, que vayamos entrando en materia y me voy a permitir leer una breve semblanza de las personas que me acompañan en esta mesa. De mi parte me presento, les saludo, Jaime Prudencio de la Jefatura del Departamento de Economía. Repito, estoy muy contento de haber abierto, de haber organizado junto con Agustín este foro, les decía yo, para presentar una obra de un economista, pero que no es un libro de economía. Ya iremos entrando en materia a través de los comentarios de Víctor, de Agustín y los míos propios en relación con esta obra titulada Relatos indiscretos y otras historias de vida, una obra de autoría, por supuesto, del maestro Agustín Cue. Paso entonces a dar lectura a una breve semblanza del maestro Agustín Cue. Él nació en la Ciudad de México y toda su formación educativa se llevó a cabo, y esto es de relevancia, en escuelas públicas. Cursó la licenciatura en Economía, así como la maestría en Docencia Económica, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su segunda maestría la cursó aquí, en el Departamento de Economía de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, en su unidad Azcapotzalco. Durante 3 años fue catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM y durante más de 3 décadas lo ha sido aquí en nuestro departamento. Ha publicado varias decenas de artículos de investigación y capítulos de libro especializados en diversas instituciones de educación superior, incluida nuestra casa, la UAM. Su pasión por la enseñanza lo ha llevado a escribir 7 libros de texto en la editorial Patria. Patria Larousse sobre macroeconomía, microeconomía, fundamentos de economía, negocios internacionales, economía internacional, entre otros temas relevantes. Asimismo, ha participado en numerosos seminarios e impartido conferencias en diversas instituciones educativas sobre los temas de su especialidad, como lo son el comercio internacional, los negocios internacionales, las economías globalizadas y las finanzas internacionales. Colaboró además en el periódico El Día, en el cual publicó 110 artículos durante 3 años. Su entusiasmo por la literatura, así como por la crítica del comportamiento humano, incluido el suyo propio, y las indiscreciones lo han llevado a publicar la obra que estamos presentando en este momento y cuyo título ya les adelantaba yo, Relatos indiscretos y otras historias de vida, la cual nos ha convocado para esta sesión. Les pido que por favor le demos un aplauso de bienvenida al maestro Agustín. Tengo el gusto y el honor también, les comentaba hace un momento, de contar con la participación y en un momento más la intervención del doctor Víctor Manuel Cuevas Ahumada. Él es economista con una sólida formación interdisciplinaria. Es profesor investigador de nuestro departamento, el Departamento de Economía, aquí en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Él es licenciado por la UAM, maestro por el CIDE y la Universidad Missouri Columbia y doctor por esta última con estancias académicas en Colorado y California Santa Bárbara. Ha recibido distinciones como el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog en 2008 y diversos reconocimientos por artículos y obras académicas. Es autor de 3 libros individuales y coordinador de 9 volúmenes colectivos. Ha publicado en revistas de alto impacto en América, Europa y Asia, con trabajos citados en más de 20 países. Cuenta con amplia experiencia en la gestión universitaria, ha sido jefe de departamento, coordinador de programas de posgrado, miembro de comisiones dictaminadoras, fundador de la revista Gestión Estrategia y promotor de redes académicas nacionales. Asimismo, ha evaluado proyectos para CONACYT y participado en cuerpos colegiados del SNI. Con trayectoria docente en México, Estados Unidos, Polonia y Ecuador, ha impartido numerosos cursos en todos los niveles y dirigido múltiples tesis. También ha colaborado en la página editorial de El Financiero.
estoy yo, repito, colegas, muy honrado y muy agradecido de tenerles aquí en esta presentación de libros y les pido también un aplauso para nuestro comentarista, el doctor Víctor Manuel Cuevas. Entremos pues en materia. Yo le pediría al doctor Víctor que nos compartiera su comentario en torno a esta obra singular. Es una obra, repito, de un economista que tiene economía, pero no es de economía. Víctor, por favor, adelante. Creo que Muchas gracias, Jaime. Eh, Buenos días a la audiencia. Saludo también con gusto a mis colegas del Presidium, el doctor Jaime Prudencio y el profesor Agustín Cue Mancera. Muchas gracias por la presentación, Jaime. Miren, lo primero es expresar la grata sorpresa por la publicación de esta obra, de este libro, porque yo conocía al profesor Agustín Cue en su faceta académica, es decir, como autor de libros de texto y de capítulos y artículos de investigación, y como un profesor de gran tradición en el Departamento de Economía. En los libreros de mi despacho podemos encontrar algunos de sus libros, no todos, son muchos, ¿no? Algunos de ellos están. Y bueno, como preámbulo diré que en esos libros se aprecia una prosa esmerada, un manejo puntilloso de los conceptos económicos y un afán, diría yo, notable por adaptar los contenidos a la realidad contemporánea de la economía mexicana. De ahí, en parte, el valor didáctico de su obra. No son libros escritos por extranjeros, son libros escritos, digamos, desde la perspectiva de nuestro país. Entonces, la sorpresa radica en el descubrimiento de su vena literaria, porque este libro, desde mi punto de vista, es una pieza de escritura creativa muy bien lograda, muy bien lograda. Y bueno, el día de ayer, revisitando el libro, yo elaboré algunas notas indiscretas, ¿no? Miren ustedes, una de las virtudes de este libro, Relatos indiscretos y otras historias de vida, es que más allá de narrar la historia personal del autor, logra despertar en los lectores, en mí lo hizo, una resonancia interna. No simplemente se sigue la trayectoria formativa y la vida del autor, sino que es posible reconocerse en sus propias vivencias, ¿no? En las experiencias que él narra, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, en la vida pública. Precisamente la fuerza de un trabajo autobiográfico bien depurado radica en que convierte la vida del autor en un espejo en el que muchos, o quizá todos, podemos ver reflejos de nuestras propias vivencias. Y el autor consigue hacerlo mediante escenas que pertenecen tanto al mundo urbano como al mundo social de la Ciudad de México. Miren ustedes, el resultado es un relato que quizás sin proponérselo, al menos no de manera explícita, es un relato que dialoga con la memoria, con la conciencia colectiva de varias generaciones. Y como que nos invita a recorrer nuestras propias historias mientras acompañamos al autor en el desarrollo de la suya mediante la lectura del libro. Es como si la historia se estuviera construyendo en tiempo real. Algo de lo que me percaté es que el libro no narra la trayectoria del autor como una simple sucesión de escuelas o etapas, no. Lo narra como un proceso de maduración intelectual y humana en el que cada escuela, cada etapa, imprime un matiz distinto a su forma de ver la sociedad, a su forma de entender el mundo. Me gustó mucho la reconstrucción y podemos encontrar diferentes momentos clave.
por ejemplo, la formación en la escuela primaria. Aquí transitan personajes muy pintorescos entre alumnos, autoridades y profesores. Son personajes pintorescos que le dan al relato una tónica entrañable y al mismo tiempo una tónica humorística. Pues la primaria es muy distante, ¿no? Para un adulto. Entonces, el autor lo que hace es rescatar fragmentos de historia, ¿no? De la memoria remota, de la memoria lejana, fragmentos de historias. Pero estos fragmentos de historia se integran, ¿sí? Y forman un mosaico muy interesante de la vida cotidiana de un estudiante de primaria en el sistema público. Pues como se dijo hace un momento, él ha sido muy fiel a la educación pública. Entonces, dentro de ese mosaico se ven escenas de patio escolar. ¿Quién no las vivió? ¿No es cierto? Yo transité de escuela privada a escuela pública a la mitad de la primaria y tuve que meterme a estudiar karate, ¿no? Para más o menos sobrellevarla. Incidentes en el salón de clase, ¿sí? Pequeños y grandes desatinos, incluso desfiguros en eventos y ceremonias públicas, ¿no? Espero que no vaya a ser el caso aquí, menos imputable a su servidor, ¿no? Y miren ustedes, también se describe una parte esencial del entorno cotidiano de las escuelas, el ambiente de vendimia a la salida. Yo me acuerdo de eso, ¿no? El ambiente de vendimia a la salida con toda su feria de olores y de sabores. Uno lee el libro y uno casi puede percibir esos olores y esos sabores por la vivacidad de la descripción. Miren ustedes, el paso por la escuela secundaria fue la anexa a la escuela normal superior, ¿no? El paso por la escuela secundaria marca el momento en que la conciencia crítica del autor adquiere una forma más definida, sobre todo frente a eventos históricos como la matanza del 68. Aquí se vislumbra el germen de una trayectoria intelectual que a la vuelta de los años pudo superar posiciones ideológicas, digamos, para centrarse en un pensamiento crítico, analítico, muy sustentado en la teoría, que por ejemplo podemos apreciar los que hemos visto sus libros de texto o sus capítulos y artículos de investigación. Yo lo he leído mucho al profesor Agustín Cue, y ahorita lo estoy leyendo en otra faceta. Posteriormente vino el ingreso al CCH Azcapotzalco, y aquí su precocidad intelectual ya se había manifestado, puesto que desde antes de ingresar ya había leído obras que algunos conocemos, ¿no? Como La Revolución Interrumpida de Adolfo Gili. Es una obra de nivel licenciatura. Yo no tuve conocimiento de ese libro sino hasta que cursé el tronco común de la licenciatura en administración, precisamente aquí en Azcapotzalco. Miren ustedes, a pesar de que el CCH era en ese momento una institución de nueva creación y a pesar de que hubo opiniones familiares en contrario, el autor insistió en ingresar ahí, quizás por influencia de la figura paterna encarnada en don Agustín Cue Cánovas, quien hizo comentarios elogiosos sobre el plan de estudio de esa institución, y eran opiniones fundadas, puesto que era una persona que formó parte del claustro de profesores de la UNAM, trabajó en la Escuela Normal Superior y también prestó brevemente sus servicios en el CCH Azcapotzalco. Entonces, quizá en parte movido por esa influencia, el autor ingresó a esa institución que en ese momento tenía un aire de escuela joven y un impulso renovador, pues parecía que muchas cosas estaban por hacerse y cada alumno podía recorrer un camino, un sendero, pues hasta cierto punto inexplorado, ¿no? Sin embargo, yo estudié en Prepa 9, no era de reciente creación y aún así para mí cada salón, cada aula, cada jardín, pues representaba, cuando ingresé, un pequeño territorio de descubrimiento. Bien, miren ustedes, en esa etapa se narra con mucha vivacidad la participación del autor en la protesta del 10 de junio del 71, la protesta del Jueves de Corpus, ¿sí? Y ahí tuvo un encuentro cercano con un grupo paramilitar muy beligerante,
con expertise en artes marciales. Recibieron entrenamiento por parte del profesor Sobek, Francisco Javier Chapa del Bosque. Eso no viene en el libro, pero yo lo sé, porque yo asistí a clases con uno de sus asistentes. Entonces, era el Houdini mexicano, nada más y nada menos él les proporcionó entrenamiento con otros fines seguramente, no para esos. Y además era un grupo de choque fuertemente armado, palos de bambú, incluso armas de fuego. El elemento fundamental de la emboscada es la sorpresa, ¿sí? Entonces fue víctima de esa sorpresa, y ahí se narra, pues de una forma que lo tiene a uno en un hilo, ¿no? Cómo logró salir bien librado, después de haber estado, digamos, recluido y escondiéndose durante varias horas. Fue un pequeño infortunio, pero tuvo la buena fortuna de salir bien librado, aunque no sin llevarse un susto que seguramente todavía deambula en su memoria y lo seguirá haciendo por in secula seculorum, o como dicen los curas, por los siglos de los siglos. No sé qué tan difícil haya sido revivir ese episodio. Miren, estando ya en la Facultad de Economía, se narra cómo entró en contacto con profesores muy notables de la época. No los menciono por cuestión de tiempo, pero eran profesores muy notables. Y aquí se ven también los recursos literarios del libro, porque nos narra el ambiente de la máxima casa de estudios. Lo que yo saco de ahí es lo siguiente, ¿no? En aquel entonces, más que ahora, CU, no digo que ahora no lo sea, pero en mayor medida antes, CU era un espacio en el que los pasillos eran espacios naturales de encuentro entre alumnos y profesores. Las discusiones surgían de manera muy espontánea, se prolongaban más allá de las horas de clase y se convertían en seminarios improvisados. La Facultad de Economía en particular emanaba una mezcla de efervescencia política e ideológica y compromiso social que marcó a varias generaciones. Una de ellas es la que tenemos aquí a un lado. Simplemente para teletransportarnos, los que están muy jóvenes, pues aquella etapa se caracterizaba, entre otras cosas, por la ausencia del internet y las tecnologías digitales que hoy nos ayudan y también nos abruman. La comunicación era básicamente cara a cara, a través del teléfono fijo y de las cartas. Si uno quería acceder a información, era a través de archivos físicos, periódicos impresos, la hemeroteca, la biblioteca, etc. Luego vino el ingreso a la UAM, y este ingreso a la UAM ya como profesor es visto por el autor como un giro afortunado del destino, porque aquí pudo desarrollar una fructífera carrera académica que se ha prolongado a lo largo de 4 décadas y que le ha permitido acompañar y contribuir a la formación de infinidad de estudiantes. Y no nada más con sus enseñanzas económicas, sino también con el ejemplo que transmite. El profesor Cue es congruente, tiene un concepto del bien y lo aplica en su vida diaria. Es una de las cosas que yo le admiro, ¿no? Es de una pieza, ¿no? Es de una pieza. Pero miren, lo más divertido es que a lo largo de esta carrera académica él ha recogido infinidad de historias, infinidad de anécdotas sobre la vida académica, política y sindical de la UAM, ¿no? Algunas de esas historias son muy divertidas. Él nos hace ver ahí cómo se viven y se enfrentan muchas realidades de la academia. Algunas de esas realidades gratas y otras, pues fíjense que no tanto, ¿no? Aproximándome al cierre ya. Miren, al interior del libro podemos ver lo siguiente. Dentro de los capítulos se aprecia una cierta línea de tiempo, ¿no? Una cronología. Pero no entre capítulo y capítulo. Los capítulos funcionan como puntos de quiebre para migrar a temáticas distintas, sin guardar una cronología estricta, lo cual me parece bien, le da flexibilidad al libro. Me acordé un poquito de las películas de Alejandro González Iñárritu, ¿no? 100 gramos y Amores Perros. Son rompecabezas temporales, pero usando la lógica es muy fácil, no difícil, es muy fácil, ¿no? Integrar todas las piezas, armar el rompecabezas.
Y bueno, a través de estos puntos de quiebre, él migra hacia la cuestión de la vida vecinal. Y lo que hace es retratarnos precisamente la vida vecinal en la colonia Clavería, una colonia de gran tradición, y es el entorno social y urbano que lo vio crecer, que le tocó vivir. Y todos nos identificamos con la vida vecinal. Yo crecí sobre todo en Echegaray, después ya como adulto logré asentarme en Ciudad Satélite, una colonia aledaña. Y allí para el observador externo parecería que no hay vida vecinal, porque por ejemplo actividad peatonal no hay. La mayor parte de esa zona, las calles están desiertas, la densidad de población es más baja, hay más tierra de por medio entre vecino y vecino, y sin embargo ya estando allí uno se da cuenta de que sí hay vida vecinal, hay iniciativas solidarias muy espontáneas, hay conflictos vecinales y a raíz de eso se tejen complicidades y alianzas, hay intrigas, ¿no? Por supuesto. La diferencia es que en la colonia Clavería, el pasado y el presente se entrecruzan de una manera muy nítida, ¿sí? Ahí tenemos las casas tradicionales, los comercios de toda la vida, y ahí hay actividad peatonal y también hay estabilidad de los residentes. El profesor Agustín Cue, el autor, ha vivido ahí prácticamente toda su vida. Hay estabilidad de los residentes que le dan a esa colonia una continuidad histórica que más o menos se respira en las calles, uno se da una vueltecita por ahí. Y miren, finalmente aparece en el libro la familia. No sé si en ese orden, pero así tomé las notas, ¿no? Aparece la familia. Y la familia no aparece simplemente como un trámite, es una novela autobiográfica, tengo que hablar tengo que hablar de la familia, no. Aparece como el primer pilar afectivo desde el cual se aprende a mirar al mundo. Ahí se ven las voces, se escuchan, ¿no? Se leen y casi se escuchan las voces que acompañaron al autor en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y más allá. Casi se escuchan las voces, ¿no? La madre que educa y alecciona, los primos y los tíos que amenizan las reuniones familiares, y la figura paterna, que es muy importante, representada por don Agustín Cue Cánovas, que es una fuerte presencia moral e intelectual que jugó el rol de conectar la vida familiar con el mundo educativo, ¿sí? Con la afición a la lectura, el amor a la cultura y con la vocación docente, de la cual el profesor Cue no quiso y probablemente no hubiera podido escaparse, porque es un llamado interno muy poderoso. Y miren ustedes, al final del libro tenemos un compendio de fotografías. Son fotografías realmente memorables, que complementan el relato y le dan una dimensión visual, porque uno puede hacer un recorrido, mirando las fotografías, uno puede hacer un recorrido a la velocidad del rayo sobre los rostros, los lugares y los momentos de distintas épocas. Miren ustedes, las fotos son en blanco y negro, Y así como uno en el libro puede casi escuchar las voces que acompañaron al autor en su infancia, en su adolescencia, juventud y demás, así como uno casi puede percibir los sabores y los olores de la vendimia fuera de la escuela cuando él las describe, asimismo, de la misma forma, esas fotografías en blanco y negro tiñen de colores el libro, como en algún momento tiñeron de color la vida del autor al capturar esos momentos, digamos, para siempre, ¿no? Enhorabuena, Agustín. Doctor Cuevas, gracias por sus palabras, por su intervención. Me voy a permitir ahora pasar a comentar mis impresiones en torno a esta obra. No tengo yo la elocuencia de quien me ha antecedido, entonces me voy a circunscribir a unas notas que tengo preparadas para tal efecto. ¿Quién es? Puedo iniciar por ahí. ¿Quién es para mí Agustín Cue?
Tengo la fortuna de conocer al maestro Cue por sus obras, por sus libros de texto. Cuando comencé a impartir docencia aquí en la UAM Azcapotzalco, mi experiencia no estaba en el campo de la teoría económica. Así que mis alumnos de administración y yo recurrimos a una de las obras del profesor Cue, particularmente a su introducción a la microeconomía, un enfoque integral para México, para afrontar el curso de Microeconomía 1. Conozco también al profesor Cue porque, desde que ocupo un cargo de gestión, esta jefatura de departamento, he recibido múltiples comentarios de colegas de dentro y fuera del departamento sobre su compromiso con la docencia y con el alumnado. Además, lo conozco porque conozco a algunos de los personajes de sus relatos indiscretos. Debo decir que eso fue un aliciente adicional al momento de leer esta entretenida obra, porque, como diría una de mis tías, a quien no le gusta el chisme. ¿Qué es, por otro lado, Relatos indiscretos? Relatos indiscretos es un ejercicio de apertura, un ser humano que hace públicos sus pensamientos y sentimientos y episodios de vida, alguien que abre su mente y su alma para dejarse conocer. Hay que reconocer la valentía que implica esto. No cualquiera expone su pasado y con él sus memorias y su visión de los hechos al escrutinio público. El valor para hacerlo proviene sin duda de la integridad y congruencia que han guiado la vida profesional y personal del autor. El maestro Cue, además, es un hombre cauteloso. Como dice al final de su obra, cito, no he exagerado ni faltado a la verdad. Con excepción de algunos nombres de personajes que he modificado, no he querido mencionarlos de forma directa, ya que no es para mí un propósito incomodarlos, aunque se lo merecieran con absoluta indiscreción. Cierro comillas. Un ser humano es muchas cosas a la vez y sería imposible reducirle a una sola. Si pensamos, por ejemplo, en el joven que tenemos aquí sentado, podemos afirmar que es un alumno de economía de la UAM Azcapotzalco, pero también podríamos pensar que es un trabajador de medio tiempo en el negocio familiar. También es novio de una estudiante de Derecho. También es hijo de una familia que emigró desde el occidente de México en los años 70 a un municipio conurbado del Estado de México. Y también seguramente puede ser un jugador de videojuegos donde adopta una personalidad completamente distinta a la que conocen sus compañeros de universidad. El ser humano que leemos en Relatos indiscretos es también muchas cosas. Hijo de un notable historiador y maestro, Agustín Cue Cánovas, hermano de Luz María, quien sería una segunda madre para él, docente con más de 40 años de experiencia, escritor profesional de materiales educativos, esposo de Laura, gentil y brillante socióloga. Por esta multiplicidad tuve que elegir solo dos aspectos de la complejidad que es este ser humano. Me concentraré en las aristas que me resultaron más seductoras por mis propios intereses, sus aventuras en la educación pública, la primera sección de la obra, y la sección 4 titulada No podrían faltar la política y algo de economía. Los comentarios siguientes se refieren fundamentalmente a estas dos secciones. En la primera sección, los relatos ocurren en las aulas y alrededor de las aulas. Alumno y maestro confluyen como dos caras de una misma moneda. Desfilan profesores que marcaron e inspiraron su camino hacia la docencia, como el profesor Enrique Ueda Ojira, y aparecen también los primeros libros que le despertaron un profundo gusto por la literatura, un gusto que se refleja en esta obra. Se narran los encuentros y desencuentros que un estudiante puede vivir en el aula. Profesores entrañables, compañeros de juegos, riñas con bravucones e incluso, una cosa que es fabulosa como parte de tus anécdotas, la señora que vende jícamas, la Coma, apodo ganado por ser la comadre de cada uno de sus clientes. Se cuenta además con gracia cómo Agustín desarrolló ingeniosos métodos para sobrevivir a la falta de higiene de la Coma. Seguramente ustedes tendrán sus propias anécdotas de supervivencia aquí en el Subsi, ¿no es así? Continúo. En su obra, Agustín
habla de cómo debe ser el aprendizaje, evitar la memorización y provocar al sentido común para superarlo. Así lo procuró como alumno y así lo ejerce como profesor. Para quienes estamos interesados en la academia, resultan muy entretenidos y aleccionadores sus relatos sobre cómo se mira a sí mismo y a los demás desde esa dualidad alumno-maestro. Responsabilidad, respeto, dedicación y compromiso son cualidades que atribuye tanto a los buenos alumnos como a los buenos profesores. En ese sentido, la UAM, nuestra universidad, requiere de más y mejores reflexiones sobre sí misma y sobre quienes la conforman, alumnado, profesorado y trabajadores. Estudios y obras sobre la universidad, ya sean científicos o literarios, deben seguir produciéndose. Por ello, esta sección de relatos indiscretos es para mí muy valiosa. Plasma la perspectiva que un colega universitario tiene sobre el oficio de la docencia. Pero también Relatos indiscretos es historia viva. Por un lado, desde esta perspectiva histórica, Agustín no solo es espectador, sino actor en momentos decisivos de la vida política nacional. Ya el doctor Cuevas nos ha señalado con bastante detalle los episodios que son narrados en este sentido, y para mí también resultó particularmente relevante, entretenido, me mantuvo también bastante expectante del desarrollo de esa sección, cómo Agustín vivió el halconazo, eso que ya el doctor Cue mencionaba en torno a la matanza de estudiantes el jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971. Ocurrido apenas, y esto también debe de ser una cosa que marcó profundamente al doctor Cuevas, el halconazo ocurrido apenas unos meses después de la muerte de su padre en abril del mismo año. La historia no está tan distante como parece. Conocer a personas que vivieron esos momentos y leerlos en sus propias letras, en su propia voz, es profundamente enriquecedor. Este y otros relatos, como su paso por el Colegio de Ciencias Humanidades aquí en Azcapotzalco, ilustran el giro dramático que experimentó una parte de la sociedad en términos del espectro político y del activismo estudiantil, círculos de estudio, manifestaciones y una participación política activa y vigorosa. Relatos indiscretos es, también para usar un término del doctor Cuevas, es un espejo donde mirarse. La historia de un colega con una trayectoria tan amplia ayuda a quienes nos iniciamos en la vida universitaria a comprender nuestra propia historia. Por otro lado, uno de los elementos que también está incluido en esta obra es la literatura, los libros como punto de encuentro. Algunas de las líneas más íntimas del libro, al menos para mí, son aquellas donde Agustín comparte qué obras literarias han marcado su vida y han sido relevantes para él y por qué. Quienes tenemos un gusto por las letras, quizá no para crearlas como él, sino para disfrutarlas a través de la lectura, solemos creer que conocemos a alguien por los libros que lo han marcado. Entre ellos menciona una obra que se titula Así se templó el acero, una de las primeras obras que lo impactaron y que en mi caso no hace ya varios años como él, leí apenas hace unos meses. Aquí traigo este libro que nos hermana en términos de los gustos por la literatura, Así se templó el acero. Esta obra, que según narra Agustín, ha sido de las que le marcó en términos de los relatos, el relato de vida del personaje que aquí se señala, Pavel, ¿no? Un joven que pertenece a las ligas comunistas y bueno, desarrolla y narra sus vicisitudes en torno a las experiencias de formación de cuadros, a su experiencia en la guerra. Es un libro entrañable y este encuentro que nos trae aquí para comentar la obra de Agustín también nos remite a la literatura que le ha formado y que es, como decía, un punto de encuentro. Me acerco ya hacia el final de mi intervención en este sentido. La dedicación, la entrega y el compromiso son rasgos que definen al joven protagonista de esta obra, Pavel Korchagin, protagonista de esta obra de Nikolai Ostrovsky. Y son también cualidades que describen a un magnífico docente, el autor de Relatos indiscretos. Sirva esta presentación, Agustín, como un sencillo homenaje a esta trayectoria dedicada a la enseñanza. Muchas felicidades por esta publicación y enhorabuena.
traigo también por aquí otros libritos para comentar con ustedes, pero antes de hacerlo me va a dar mucho gusto cederle el micrófono al autor de Relatos Indiscretos, el maestro Agustín Cue. Agustín, por favor. Agradezco mucho a mis colegas su disposición, sus palabras, infinitamente se los agradezco. ¿Sí? Quiero contarles algunas indiscreciones que ocurrieron cuando yo redactaba mi primer libro. Le llamo mi primer libro porque mi idea es tener una trilogía, 3 libros de relatos indiscretos. Terminé el primero. Cuando comencé a redactar mi primer libro de relatos indiscretos y otras historias de vida, de pronto me enfrenté a una difícil pregunta. ¿Por qué no escribir otro libro de texto para los estudiantes de economía? Llevo 7. En lugar de elaborar uno sobre mi vida, mis experiencias, mis ilusiones, mis logros y mis decepciones. Sí. Al principio me desconcerté. Tal vez había elegido el camino equivocado y debía emprender un nuevo libro que contuviera más ecuaciones, gráficas, teoremas o hiciera críticas al comportamiento de los dirigentes políticos. Debo confesar, aquí es una confesión indiscreta, que tuve un sentimiento de culpa al escribir sobre mí y el mundo que me rodea. Sin embargo, muy pronto me sentí ampliamente reconfortado por los relatos indiscretos que escribía con gran pasión. Por ejemplo, me reí a carcajadas al recordar los episodios pícaros que viví mientras estudiaba la primaria y la secundaria. Asimismo, disfruté las críticas que hice al comportamiento de varios profesores que tuve en el CCH Azcapotzalco y en la Facultad de Economía de la UNAM, quienes abusaban de su posición en el trato con sus colegas y sus alumnos. Por otra parte, me regocijó intensamente traer a la memoria los maravillosos acontecimientos que la vida me ha proporcionado en mi desempeño profesional, así como en mi vida familiar. También se me partió el alma al pensar en varios de los sucesos tristes que he padecido a lo largo de mi vida. Por otra parte, me vino a la memoria todo esto al escribirlo y al irme quitando la culpa, porque dije, sí, vale la pena, por supuesto que vale la pena, ¿sí? Me vino a la memoria aquel célebre desayuno que tuve hace años con el profesor Luis Humberto Méndez y Berrueta del Departamento de Sociología, con quien hablé largamente de la UAM Azcapotzalco, y ambos nos referimos a esta institución como casi el paraíso, ¿sí? Debido a los enormes márgenes de libertad académica y laboral que brinda a todo su personal de base. Debo decir que al escribir mis relatos indiscretos y otras historias de vida, nunca ha sido mi propósito denostar a nadie. Cuando he escrito sobre el comportamiento injusto e inadecuado de muchas personas, por ejemplo, colegas, familiares y vecinos, he procurado borrar las huellas de sus nombres, pero no las de sus acciones indebidas. Sus nombres verdaderos son lo de menos, pero sus acciones arbitrarias e injustas han perjudicado a muchas de las personas que tuvimos la mala suerte de estar cerca de ellos. En una ocasión, un amigo me dijo que tal vez mis experiencias no serían de interés para los demás. Fíjense, qué amigo, ¿no? Le ponemos comillas. Por fortuna, he sido capaz de corroborar que al leer mis relatos indiscretos y otras historias de vida,
ha habido quienes se identifican con muchas de las indiscreciones que relato en mi libro. Esto me ha servido para comprender la importancia que tienen nuestras experiencias para la reflexión de otras personas. Entre muchas otras cosas me han dicho quienes han leído mi libro, comillas, tengo un tío que se parece mucho a quien describes en tus relatos indiscretos. Otra vez comillas, mis compañeros de banca en la primaria y en la secundaria también eran muy aguerridos y pesados como los que tuviste. O sea, identificándose. Algunos de mis profesores universitarios también se pasaban de la raya con nosotros. Otra opinión, mis vecinos son iguales o peores de los que tú has tenido. Y así, un comentario pertinente tras otro. En mi libro también incorporé reflexiones políticas e incluso de índole económica, como dijo mi amigo Jaime, con el propósito de abrir la polémica sobre temas más generales. Mi participación en la manifestación del 10 de junio de 1971, también conocida como el halconazo, es un tema que mantiene abierta una llaga que se resiste a desaparecer en nuestro país. Mi visita al Palacio Negro de Lecumberri, en el cual conocí a muchos de los más connotados presos políticos del movimiento estudiantil de 1968, es otro tema que nunca he olvidado. Asimismo, relato mi participación en la protesta contra el golpe de Estado en Chile en 1973, en el cual fue derrocado el gobierno de Salvador Allende. En especial, mi visita familiar a Cuba en 1976 me permitió comprender muchos de los aspectos que los jóvenes izquierdistas no veíamos desde nuestro país, cegados por el dogmatismo político. Buena parte de mi alejamiento de ese dogmatismo se debió a que fui capaz de comprender la realidad que se vivía y se vive todavía en aquella isla del Caribe. No me queda más que agradecer a mis queridos amigos, los doctores Jaime Alberto Prudencio Vázquez y Víctor Manuel Cuevas Ahumada, su excelente disposición para participar en esta presentación de mi libro Relatos Indiscretos y otras historias de vida. ¿Sí? Pero antes de terminar, quiero resolver un planteamiento. Las fotografías pues están muy bien en el libro, pero no fue mi idea. ¿Sí? La idea fue de mi esposa, la doctora Laura Angélica Moya López, aquí presente. Mi esposa, a ella se le ocurrió, yo me hubiera conformado con una bonita portada en el libro, y ya, ¿sí? Si acaso algo en las solapas, pero sobre todo una bonita portada, dibujada como quieran. Pero ella tuvo la gran idea de meter fotografía en la portada, en las solapas y en la parte de atrás. Una excelente idea, a la cual yo le agradezco mucho, porque pues me presionó hasta que lo logró, como hacen las esposas con la mejor buena fe del mundo. Entonces yo le agradezco mucho, entre muchas otras cosas, le agradezco mucho su aportación por las fotografías de mi libro, entre muchas más cosas. Bueno, eso es todo por el momento. Gracias, maestro Cue. Sin duda, esta obra, como decía yo al principio de mi intervención, contiene múltiples
múltiples elementos que hablan de la complejidad que implica la vida humana, como lo es la vida del maestro Agustín Cue. Me gustaría, profesores, Víctor, Agustín, empezar un diálogo ya en un tono un poco menos acartonado quizá del que caracterizó la primera parte de esta intervención. Agustín comentaba hace un momentito que podría, si así lo disponemos, pues establecer un diálogo para comentar y profundizar en algunos de los aspectos que son tratados en su obra. Y por qué no, tenemos a varios colegas aquí del Departamento de Economía, del Departamento de Sociología, estudiantes de la carrera de Economía y de otras licenciaturas seguramente, para poder tener un espacio de diálogo. Y para avanzar en ese sentido, Agustín, yo me permití traer algunas obras, una de ellas que tú mencionas en tu libro, Así se templó el acero. Te decía, yo les decía hace un momento en mi intervención, que es un clásico que tú conociste a muy temprana edad. Este libro lo conozco yo por recomendación de un amigo que hace tiempo en conversaciones con él había comentado también cómo a muy temprana edad Así se templó el acero de Ostrovsky marcaron su vida. Es una obra apasionante, aleccionante y muy intensa. Agustín, a mí me gustaría que nos pudieras comentar en este diálogo con la literatura, con los libros, y que nos lleva justamente a considerar Relatos Indiscretos como una extensión de tu vida como escritor, no solamente en términos académicos, sino también ahora en términos de esta experiencia literaria. ¿Qué significó para ti Así se templó el acero? ¿Qué encontraste de ti en el personaje que se narra y que es protagónico en la obra? Pavel, ahí me gustaría, Agustín, si nos puedes comentar un poco al respecto. Vayan, queridos colegas, estudiantes, preparando también sus comentarios en torno a la obra, a los elementos que nos ha señalado aquí el maestro Cue. Agustín. La obra de Así se templó el acero plantea la actitud de un joven comunista en Rusia, ¿sí? Ya después la revolución bolchevique participa, y que tiene la idea de cambiar el mundo, ¿sí? Ahora, la idea de cambiar el mundo, cuando uno es muy joven, llega mucho al corazón, ¿sí? Cambiar el mundo es una gran proeza, hacer el bien a los demás. El problema es con el tiempo, que personas como yo reflexionamos que hacer el bien a los demás no puede, no debe ser en contra de la voluntad de los demás, ¿sí? La idea de una revolución que imponga la felicidad a los demás, aunque no quieran ese tipo de felicidad, aunque no sea la que están buscando, me afectó, me golpeó fuertemente. Estaba yo convencido que lo más sensato era entregar la vida en el sentido de dedicar la vida, ¿sí? Consumir la vida a un cambio social. Pero con el tiempo reflexioné que ese cambio social pues tenía que ser aceptado por la gente, que no se le podía imponer. Y la primera reacción que teníamos los jóvenes comunistas de aquella época era: es que no saben lo que les conviene, es que hay que imponerles, hay que forzarlos a aceptar lo que es la verdadera felicidad, porque era la felicidad la que uno consideraba. Y ahí hay un grado de autoritarismo muy fuerte, ¿sí? Me fui alejando de la idea extrema, ¿sí?, de imponerle a la gente lo que más le conviene, ¿sí?, porque fui pensando, fui viendo a mi alrededor. El viaje a Cuba fue una experiencia de 10 días, un viaje familiar. Mis padres habían ido a Cuba como invitados del gobierno, ¿sí? Mi padre había sido
presidente del Instituto de Amistad México-Cuba, ¿sí? Y yo compartía con convicción, no por seguir a mi padre, sino por convicción, compartía esas ideas. Pero haber ido a Cuba en 1976, haber visto cómo vivían su experiencia socialista, comunista, pues la vivían a la fuerza, la vivían con desagrado, la vivían pidiéndole a los turistas que les dieran cosas para su nivel de vida, ¿no? Para mejorar su nivel de vida. Desde México nosotros decíamos, cualquier error de Cuba o de la Revolución cubana se debe a la intromisión de Estados Unidos, y con eso ya resolvíamos el asunto. Y el tiempo y la experiencia vivida me permitió ver que no se trata de imponerle a la gente y que se aguante, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la culpa, y si no fuera por Estados Unidos vivirían felices, ¿sí? Yo lo vi las caras de la gente, vi la actitud de las personas y comprobé en carne propia que no era así. Cuando estuve en una librería en La Habana, fuimos todos el grupo, mi familia y el grupo, me di cuenta que lo que era evidente, que yo ya lo debía haber sabido desde antes, pero lo tuve que comprobar, que en la librería cubana existía solamente publicaciones del gobierno de Cuba, un solo punto de vista, ¿sí? Y yo en México estaba acostumbrado, peleábamos por la libertad de expresión, por la libertad cultural, queríamos distintos puntos de vista, y llego a Cuba y veo un solo punto de vista. Me dolió en el alma, me dolió el corazón. Le pregunté a la señorita encargada que si no había libros pues publicados por otras editoriales, por otros autores, que si no había mayor variedad. Y me dijo que sí, que por supuesto, que en las universidades los estudiantes podían acceder a esos libros. Pues sí, pero entonces para acceder a una diversidad de opiniones hay que ser miembro del Partido Comunista Cubano, hay que estudiar en una universidad. Y en México, en la librería más modesta, encontrábamos variedad de puntos de vista. En Cuba no, en México sí. Claro, la respuesta era de que pues Estados Unidos, en fin. Esa experiencia me golpeó. Otra experiencia que también me golpeó, para alejarme de ese dogmatismo, fue convivir con compañeros izquierdistas. Yo tenía, por la edad y por la convicción comunista, tenía la idea de que el comunista es bueno. Pues ¿cómo no va a ser bueno si piensa en los demás? Claro, imponiéndoles. Bueno, pero yo decía, pero finalmente el comunista debe ser bueno con su novia, bueno con sus padres, gentil, ¿sí? Un comunista tranza, un comunista corrupto, pero por nada del mundo. El comunista era la quintesencia de la solidaridad. Y cuando yo fui viendo a decenas de compañeros míos, de militantes y de todo esto, me di cuenta que no había lo que yo esperaba, no existía. Eran gente igual o hasta peor que otros. Y eso me dolió mucho. No, si la transición no fue tersa, fue una transición muy dolorosa. Lo trato de describir en algunos de los relatos, ¿sí? Pues ya Jaime me hizo hablar de cosas que no eran mi intención inicial, sí. No eran mi intención inicial hablar, porque estoy revelando, estoy confesando indiscretamente cosas que ahí las voy soltando en el libro poco a poco, pero que verdaderamente me dolieron mucho, ¿sí? Bueno, sería todo. Gracias, Agustín. Yo creo,
permito, antes de darle la Sí, palabra de nueva cuenta sí. al doctor Víctor, que efectivamente quienes creemos en una sociedad mejor, eh, sea o no esta de mercado o poscapitalista, pues tenemos que apostarle a la socialización de la riqueza, no de la miseria, ¿no? Y a la división persistente entre la distribución de la riqueza y otras múltiples reflexiones que pueden surgir en torno a ello. Y yo comparto contigo, Agustín, en términos de tu valoración ética y muy probablemente moral que debe guiar la rectitud de los actos de los seres humanos con independencia del espectro ideológico en el que puedan ubicarse, ¿no? Creo que eso es central y creo que así ha mostradose en buena medida a partir de cómo lo has tú compartido en Relatos Indiscretos. Te agradezco mucho los comentarios que has vertido en torno a esto, porque en realidad esa era también parte de las preguntas que tenía planteadas, entonces te me adelantaste buenamente. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Víctor. Sí, muy rápidamente, porque sería ideal que participaran también los miembros de la audiencia. Mira, Agustín, yo te iba a hacer una pregunta inicialmente sobre el compendio fotográfico que, como dije hace un momento, eh, le da una dimensión visual muy poderosa al libro, al capturar momentos mágicos de diferentes épocas. Mi pregunta iba a ser con qué criterio seleccionaste las fotos. Ahora sé que no, digamos, ese mérito no te corresponde. Misterio resuelto, ¿verdad? Eh, entonces, otra pregunta que quisiera formularte es la siguiente. La narración del jueves de Corpus, tu participación en la protesta, el 10 de junio del 71, a menos de 3 años de ocurrida la matanza del 68, esa narración es muy intensa, muy intensa. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú que los jóvenes de hoy pueden aprender de los momentos tan duros para la vida universitaria y la política del país? Porque en aquel entonces me parece que los gobiernos estaban dispuestos a llegar mucho más lejos, aunque todavía no se le ve el límite al gobierno actual, pero al parecer estaban dispuestos a llegar mucho más lejos para contener las movilizaciones estudiantiles, porque ciertamente este grupo de choque paramilitar, conocido como los halcones, era un grupo sumamente belicoso, sumamente beligerante, con expertise en artes marciales, y además apertrechados con palos de bambú, y algunos de ellos tenían armas de fuego. Realmente los integrantes del bloque negro podría decirse que son niños de pecho en comparación con los halcones. Entonces, esa sería una de mis preguntas. Y la otra pregunta sería si podrías contarnos alguna historia vecinal divertida, ¿no? Si fuera posible escuchar alguna historia vecinal divertida, ¿no? Aquí, ¿no? De las que narras en el libro o cualquier otra. Sí. Un comentario respecto de Jaime por las múltiples coincidencias que tenemos. Socializar la riqueza, de acuerdo, suena bien, pero cuando la riqueza se le quita a unos para darle a otros, como ocurrió en Cuba los primeros años de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y yo defendí mucho a Fidel Castro hace tantísimos años, lo defendía a capa y espada, pero tomar la riqueza de un lado y pasarla a otro le ganó al gobierno cubano varios años de apoyo de millones de cubanos. ¿Cómo no lo iban a apoyar si se transfería riqueza de unos? Se les quitaba a unos y se les daba a otros. Pero la idea es, ¿y a qué hora se va a crear la riqueza? Ahí está el punto sustancial. La idea de que la igualdad es el objetivo máximo, pues en Cuba podemos decir que todos o casi todos son iguales, excepto los dirigentes, en la pobreza. Entonces a mí no me convence ser igual a otros en la miseria, en la pobreza, ¿sí? Lo que me interesa es que la pobreza se acabe
se supere la pobreza, pero no que todo llegue a ser un punto en donde todos somos pobres, pero iguales. Eso no me satisface desde ningún punto de vista, ¿no? Bueno, pero coincidimos en lo fundamental, ¿sí? La experiencia del 10 de junio de 1971 fue verdaderamente espantosa. Es una experiencia que no se la deseo a nadie, ¿sí? Gente buena, gente mala, que hay de todo, no se la deseo a nadie, ¿sí? Me acuerdo que estaba muy jovencito, muy jovencito. Bueno, pues es que estaba yo en tercero de secundaria. Mi padre había fallecido unos 2 meses antes. Y ahí voy con el hijo de un preso político, ¿sí? Ahí voy a la marcha, ¿sí? La idea, además, fíjense el desconcierto que yo tuve. La marcha era para protestar en contra de la imposición de un reglamento universitario en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que era arbitrario. Bueno, íbamos a protestar. Pero resulta que el 9 de junio, por la tarde, un día antes, el 9 de junio se canceló la propuesta de ese reglamento. O sea, ya no era vigente la propuesta. Pero nosotros salimos a marchar porque siendo jóvenes y siendo revolucionarios, comunistas, teníamos que marchar, teníamos que protestar porque había muchas cosas de qué protestar, ¿sí? El autoritarismo priista, etcétera, no faltaba de qué, pero la razón principal de la marcha desapareció el día anterior y aún así salimos. Íbamos caminando de la casa de Clavería hacia el casco de Santo Tomás. Alonso y yo, hijo de un preso político, íbamos caminando y sentíamos por la calzada Camarones hacia el casco de Santo Tomás, sentíamos que el aire se cortaba con cuchillo, con navaja. El aire, no había autos casi, nadie circulaba y el aire era espeso. Sí se siente el aire espeso. ¿Sí? No es un invento, es una percepción muy real. Llegamos al casco de Santo Tomás, avanzamos en la marcha, se detenía la marcha, volvía a avanzar, se volvía a detener. Como nosotros íbamos a la mitad de la marcha, bueno, manifestación se le decía en aquellos años, no se le decía marcha. Íbamos a la mitad de la manifestación y no sabíamos que en Avenida México-Tacuba estaban los granaderos bloqueando el avance. No lo veíamos, no teníamos internet, no teníamos celulares para saber, oye, ¿qué está pasando al inicio de la marcha? Entonces estábamos de, ¿qué pasa? Esto está raro. Seguimos avanzando un poquito, nos volvíamos a detener y en un momento dado nos detuvimos en una calle que nos permitía ver, en Avenida de los Maestros, nos permitía ver perpendicularmente hacia Melchor Ocampo, que hoy es el circuito interior, nos permitía ver Melchor Ocampo. Y de repente viene un grupo como de 200 jóvenes con unas mantas iguales a las que llevábamos nosotros, idénticas. Y jóvenes pues más grandes que nosotros, Alonso y yo éramos de los más chicos de toda la manifestación, y veíamos venir a un grupo de 200 jóvenes aproximadamente y con mantas alusivas a la protesta. Y yo me sentí feliz por unos segundos. Yo dije, qué barbaridad, se vienen a unir a nuestra manifestación. Eso quiere decir que es menos probable que nos agredan los granaderos. Ay, ¿cuál sería mi sorpresa? Lo narro en este relato indiscreto del 10 de junio, que un joven mayor que nosotros empieza a decirnos, formen cadenas. ¿Qué es eso de formar cadenas? O sea, entrelazar todos los brazos. Y yo dije, ¿pero para qué si se vienen a unir a la manifestación? ¿Por qué vamos a formar cadenas para impedir que entren? No, pues que entren porque se vienen a unir, nos van a fortalecer, ¿no? Y resulta que era un error gravísimo.
eran los halcones, los que vinieron por esa calle, ¿sí? Y venían los halcones y de repente yo digo, pero pues, las cadenas, ¿qué está pasando aquí? Y de repente ya no había mantas, eran puras varas de bambú en alto. Y los 200 señores entrenados para golpear y para pegar, venían corriendo hacia nosotros, gritando enloquecidos, así, un grito de locos, ¿no? Y entonces empezamos a correr, ¿sí? Y lo narro en el relato. Por cierto, antes de que vaya yo a pasar a otro tema, para quien tuviera interés en conocer el libro, en adquirirlo, en esta sala está un amigo mío que es Silvestre Barrios, ¿sí? Que él es librero experto de toda la vida, además de una persona cultísima, cultísima en literatura, cultísima en historia, se ha dedicado a leer y a vender libros, ¿sí? De primera y de segunda mano. Aquí lo tenemos, ¿sí? ¿Sí? Se llama Silvestre Barrios Arellano. Él en la actualidad trabaja afuera de la Biblioteca Vasconcelos. Todos conocemos la Biblioteca Vasconcelos, ¿sí? Tiene una explanada, ¿verdad? Es una pequeña explanada que los sábados se abarrota, se vuelve hasta imposible caminar, pero entre semana es delicioso caminar ahí y ver los libros de Silvestre. La edición, fíjense, tal mi deseo de ver publicado mi libro, déjenme decirles que lo pagué yo lo financié. Nada de que una editorial a ver si le gusta, que si no le gusta, que si le quitamos, que si le ponemos. Váyanse mucho, ya saben a dónde, váyanse mucho, ¿no? Simplemente lo financié yo, ¿sí? Una X cantidad de libros y yo le puedo proporcionar a Silvestre un cierto número de libros para que él los venda, ¿sí? A buen precio, ¿sí? En la biblioteca, pero fuera de la Biblioteca Vasconcelos, ¿sí? En un puesto excelente, que se encuentra uno cosas que no se imaginaba, ¿sí? Bueno, entonces ya saben eso. Bueno, respecto de la cuestión vecinal, fíjense que se me ocurrió hace unos años mandar poner cámaras de seguridad en la fachada de mi casa. Entonces, las cámaras de seguridad, ¿para qué son las cámaras? Para que los vecinos no vayan a tirar la basura ahí y si la tiran, queda evidencia. Que no lleven a su perro a hacer sus necesidades y si lo llevan, queda evidencia. Las cámaras de seguridad en una casa no son para un ladrón que viene de otra alcaldía y que se roba cosas del carro o trata de entrar a no, pues porque no se sabe quién es, ¿no? Va a llegar embosado, va a llegar o si no llega embosado no se va a determinar quién es. Pero los vecinos sí se van a detectar. Ya el vecino ya me está haciendo estas cosas. Hay vecinos buenos. Llega a haber vecinos buenos, ¿sí? Así como decíamos hace tiempo, encomendándonos a la suerte, sí llega a haber vecinos buenos, sí los hay, muy poquitos, pero sí los hay. Bueno, entonces resulta que las cámaras que mandé colocar en la fachada de mi casa, yo dije, van a incentivar a otros vecinos a que pongan las suyas y entre todos tengamos felizmente pues un control de la convivencia vecinal, ¿no? O que alguna persona extraña, externa, se inhiba. Bueno, resulta que en lugar de incentivarse para poner sus propias cámaras, comenzaron a pedirme a mí que yo diera los videos. Conflictos entre vecinos querían resolverlo a costa mía.
en el momento me enojé, pero ya luego nos da risa, ¿sí? Querían abusar del que puso las cámaras, del que las pagó y del que les da mantenimiento, pues abusar. Pues ¿por qué no, verdad? Si él tiene cámaras, pues yo, decían, pues ya no pongo yo la mía, ¿no? Decían otros. Así, a ese grado, ¿no? Y cosas que ya a distancia dan risa, pero en el momento se ven muy feas porque dos hermanos que consumen sustancias enervantes, dos hermanos en pugna en una casa vecina, entran en conflicto y uno de ellos quiere que yo le dé los videos para acusar a su hermano. Imagínense, pues le tengo que decir que no. Primero te tienen que inventar, fíjate que mis cámaras no están funcionando. Imagínense, una mentira, ¿no? Y fíjese que las cámaras no captan hasta allá. Entonces, ante ese abuso, pues no va uno a formar parte de la denuncia de un hermano contra otro, no sabe uno cómo van a terminar. Además, uno de ellos había amenazado terriblemente al otro, que le iba, ya, mejor ya ni se los digo porque no puedo decírselos, pero lo amenazó, amenaza seria, ¿no? Entonces, negarme, y luego otros vecinos, uno tras otro, irme negando. Con el tiempo nos termina dando risa, pero en el momento es una presión muy fuerte la que se siente y sobre todo la injusticia, ¿no? Vecinos que, no uno, dos, tres más, vecinos que dicen, oye, pero si nos das el video, no vamos a decir quién nos lo dio. Oigan, pero si el ángulo el ángulo de está indicando de dónde proviene, nos da risa, de dónde proviene qué cosa de veras, ¿sí? Entonces quisiera yo responder dudas de algunos de ustedes, ¿sí? Porque estamos en una charla humana, ¿sí? No estamos en la cuestión técnica de que a ver el teorema, la demostración, estamos en la parte humana de la vida, que también tiene la vida. Sí, gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. Bueno, primero que nada, pues muchas felicidades, Agustín, y muchas gracias por haberme pues brindado tu libro. Hace algunos meses estaba muy calientito, recién salido, ¿no?, del horno. Y me dediqué a leerlo, todavía no lo termino, pero ya llevo una buena parte, en vacaciones lo leí. Y bueno, primero que nada, pues sí quiero recomendárselo a todos, especialmente a los estudiantes, porque tiene una escritura muy amena, muy fácil de leer para todo público. Pero lo más importante que pueden conocer, sobre todo los estudiantes, pero desde luego que también los colegas, es, digamos, como una aventura. Para mí eso fue un viaje, ¿no? Un viaje a través de incluso varias generaciones, la de tu familia, ¿no? Incluso encontré lazos muy interesantes entre España y México. Me hizo sentir muy fraternal esos lazos a través de tu familia, ¿no? Ese viaje entonces pues es generacional, a través de, vuelvo a decir, de tus padres, de ti, de las colegas y colegas de la División de Ciencias Sociales y también de tus alumnos. Ay, si le puede... Es que ya no soy yo. Ok, creo que era. Gracias. Entonces ese viaje fue, para mí, pues muy cercano, muy fraternal. Y quiero destacar tres cosas que reconozco en tu libro. Primero, la valentía. No cualquiera puede abrirse de la manera que tú lo hiciste, totalmente, sin tapujos. Y más que relatos indiscretos, a mí me parecerían como intrépidos, ¿no? Son demasiado arriesgados a veces, pero eso es lo que me gustó de ti, de tu valentía, de tu honestidad, que para mí también eso se refleja a lo largo de todo tu libro.
Y pues creo que difícilmente a veces estamos dispuestos a hacer eso, ¿no? Me gusta mucho, me emociona que dices que va a haber otros relatos de esta trilogía. Me encanta esa idea porque además, pues sí se queda uno picado, ¿no? En seguir conociendo las historias que tú nos relatas de ahí. Y de nuevo, pues el tercer elemento, además de tu valentía y de tu honestidad, pues es la docencia. Y en ese sentido también les recomiendo mucho. Sé que varios de ustedes son estudiantes de economía y creo que ahí se refleja muy bien tu valor y tu honestidad, pero hacia tus estudiantes. Ese amor que tú tienes por la docencia se refleja a lo largo de todo el libro. Y en particular me gustó mucho cómo relatas tu amor y tu, vamos a decir, afición por las matemáticas y cómo transmitirlas de manera didáctica hacia los estudiantes, entre otros elementos. Entonces los estudiantes van a encontrar ahí justo ese amor por las matemáticas, por la economía, pero en general por el conocimiento humano, y creo que eso lo refleja muy bien, pues este sería tu octavo libro, que ya no es de economía, pero es también, me parece, el trayecto que explica cómo te acercaste a ese amor por la docencia y por la economía en particular. Entonces, me parece que es una lectura, vuelvo a decir, para los estudiantes, muy amena, que incluso yo la recomendaría para acompañar hasta tus clases, ¿no? O algunas materias, algunos capítulos, sí son muy pertinentes. Y bueno, y también vuelvo a decir, pues conocí también otros aspectos de la universidad gracias a tu libro, pero en general me siento muy afortunada de formar parte de tu círculo, de tus colegas, y déjame decirte que todos los sábados temprano, a la hora de desayunar, leo un capítulo de tu libro. Gracias. Tenemos tiempo de recoger un par de comentarios. Allá al ladito, luego acá adelante, y a ver si nos da tiempo de un cuarto allá atrás. A la compañera que está atrásito de Patti. Sí, a ella, por favor. Ahí va el micro. Gracias, Yael. A la señorita de anteojos y chamarrita negra. Ahí. Históricas que usted nos está compartiendo en este libro de Relatos Indiscretos, ¿cuál fue su criterio de selección para, pues, precisamente decir, esta anécdota vecinal sí y esta anécdota vecinal no? ¿Realmente cuál fue su criterio de selección o qué es lo que lo motiva a escribir de estos momentos en específico? Gracias, compañera. Atrásito de usted está el joven de playera blanca, ¿sí era usted? Y luego regresamos acá adelante y ahí cerramos. Adelante, por favor. Yo quería hacer un comentario. Yo le quería agradecer al profesor por el libro que me obsequió a inicio de trimestre. Tampoco lo he terminado de leer por la carga de trabajo que he tenido. Mis comentarios al profesor sería que es un libro muy bueno, igual como decía la profesora, la señora, muy, muy fácil, muy digerible de leer. Así también me interesó mucho cómo mi sección favorita fue la primera sección, donde narra sus aventuras de la educación pública, porque no solo es la educación pública, sino se ve su evolución como persona, cómo cambió en esos años y particularmente cómo evolucionó, pero cómo mantuvo su esencia, ¿no? Además, muy interesante, sobre todo leer cómo en cierto punto estuvo a punto de cambiarse de carrera por estudiar literatura, pero aún así no lo hizo y qué bueno que no lo hizo, pero al final de todo, qué bueno que sí pudo cumplir su sueño de escribir libros, ¿no? Y sobre todo literatura, no solo libros didácticos, ¿no? Para los estudiantes. Muchas gracias. Acá adelante cerramos con el comentario del compañero Silvestre. Ya va el micro, Silvestre. Cerramos con tu comentario y después le devolvemos la palabra de nueva cuenta al maestro Cue. Impresiones, son varias enseñanzas. Sí, sí. Sobre todo me quedo con la idea socrática
de compartir y preguntarse, sobre todo la parte que habla de la jubilación. Yo digo que, aunque no he sido nunca su alumno, somos amigos por cuestiones literarias o de lecturas, pero qué bueno que hizo el ejercicio de compartirse, porque se comparte en este texto, son partecitas de su alma o de su ser que va uno teniendo en las manos, como dice el poema de Sabines, ¿no? Leer al maestro Cue es como estar casi asistiendo a algunas de sus clases y verlo más bien como la parte humana, la parte no tan técnico, estar viendo sus fórmulas y aprenderse o ver cómo aplicar la economía, etcétera, sino la parte humana, cómo ir resolviendo las cuestiones éticas. Y eso a mí es lo que me gustó mucho. El capítulo que me interesó, todo el libro está muy bien, pero sobre el tema de la jubilación. ¿Quiénes no piensan a nuestra edad? Yo tengo 61 años, casi 62, y no me he jubilado para nada porque no tengo la posibilidad. Tal vez sí de pensionarme después, pero no sé. Pero ¿cómo se anima él a continuar con las clases, dando clases, siguiendo compartiéndose? Que en cada clase se comparte él con sus alumnos. Y esa parte es lo que a mí me fascinó porque ciertamente, como lo dice en el libro, gracias a la legislación de la UAM, que no lo forza, no lo obliga a que ya deje de dar clases, como en otros lugares, ¿cómo es que sí tiene esa posibilidad? Y hay que recurrir a la memoria histórica del concepto de senado, es decir, el senado romano, como los abogados, estos jueces que había, eran senados porque era el concepto de la persona que tenía experiencia. Ahora hay senadores de 20 y tantos años o 30 y tantos y no tienen nada de experiencia, pero además son muy jóvenes, no tienen casi nada que aportar. Tal lo que tienen que aportar es su juventud nada más, pero con nula experiencia o casi nada. Y el maestro Cue lo que sí hace es precisamente hacernos ver esa experiencia que lo ha traído hasta aquí y el seguirse entregando a las clases. No sé, digo, no le voy a preguntar cuándo se va a jubilar, porque él lo dice en el libro, no me gusta que me den preguntas de eso, y está muy bien, qué bueno, pero afortunadamente la UAM no los obliga a algo así, y qué bueno que haya maestros como Cue. Maestro Cuete, regresamos el micrófono para un comentario de cierre. Sí. Rápidamente quiero comentarles que la fotografía de la portada no es del 10 de junio, ¿sí? Es del 71, es de mayo del 70, un año antes, ¿sí? Esta fue una marcha, estaba yo en segundo de secundaria, el 10 de junio del 71 estaba en tercero, pero esta fotografía es de una marcha en contra de la guerra de Vietnam y su extensión a Camboya, ¿sí? Y para satisfacción mía, sigo siendo, después de tantos años, sigo siendo opositor a las intervenciones, ¿sí? Militares y no militares de las potencias en los países débiles, en los países vulnerables, ¿sí? De la misma manera que sigo oponiéndome a las intervenciones estadounidenses e israelí en Gaza, todo lo que usted, pero opuesto, me opongo también a la invasión rusa en Ucrania. O sea, yo no, si a mí me invitaran a una marcha para protestar por la invasión en Gaza, yo iba, pero junto con la protesta por la invasión rusa a Ucrania. Si me invitan a participar protestando por las dos invasiones infames, las dos, yo voy. Pero si nada más es una sí y la otra no, no voy. Porque la congruencia implica estar en contra de todo tipo de invasión. No una sí y otra no, a conveniencia, no. Contra todas las invasiones, ¿sí? Y tal vez voy a esperar sentado porque no va a haber quien me invite a protestar simultáneamente por las dos, ¿sí? Bueno, entonces,
a mis alumnos de mis dos grupos, de Macroeconomía 1 y de Economía Internacional 2, les he leído algunos relatos indiscretos, ¿sí? Para que se vayan familiarizando con las ideas, ¿sí? Tengo relatos, por ejemplo, tengo uno que ya me dan muchas ganas de leérselo a los de Macroeconomía 1, chistosos unos, fuertes otros, irónicos otros. En uno le llamo, es ironía, el derecho humano a dormir durante la clase. Cuando llega a ver a alguien que se duerme, pocos, poquísimos, contados, con los dedos de la mano y sobran dedos, ¿sí? Poquísimos. Pero cuando llega a ocurrir, me dan ganas de leerles, entrecomillado, el derecho humano a dormir durante la clase. Una barbaridad, ¿no? ¿Sí? No se llega lejos de esa forma. Bueno, iba, Eduardo iba a decir algo. Eduardo, por favor, a ver si le pasamos el micrófono. Es el problema de acá, pero si quieres comienza, ahí está. Sí, ya, parece que ya, ¿verdad? Gracias. Sí, hola, buenos días a todos, a todas. Soy Eduardo José Torres Maldonado, profesor del Departamento de Derecho de esta universidad, también egresado de esta universidad. Pues primero que nada, una felicitación, estimado Agustín. No cualquiera sobrevive, primero en tentativa y luego ya en acto cometido. Pero se necesita una cierta maestría, ¿verdad?, para poder propiciar relatos indiscretos y sobrevivir, y además ser bien recibido. Entonces eso es una virtud, lo cual pues te felicito, y estoy muy complacido de que hayas publicado este libro. No he tenido la oportunidad de leerlo, solo lo ojeé rápidamente, pero me parece que es muy interesante y debería haber más libros así. Pero me pongo a pensar qué me sucedería a mí si yo hago algo así en el Departamento de Derecho. Ya no estaría por aquí. El Departamento de Economía es una isla intelectual, es una isla que sintetiza mucho el espíritu universitario de la UAM. Y profesores como Agustín Cue, como Víctor Cuevas, como todos los aquí presentes, ¿verdad?, pues pueden florecer porque hay un cierto nivel de tolerancia y de respeto a la libertad de expresión. Eso es muy importante. Entonces, el Departamento de Economía se ha significado mucho, no solamente en la UAM, sino a nivel nacional, y a nivel internacional también. Entonces, al felicitarte a ti, Agustín Cue, felicito al Departamento de Economía, a tu departamento, y a ti que a veces, ojeando un poquito, decía, se parece un poquito a Voltaire, una especie de Voltaire mexicano que de repente empieza a escribir y es capaz de poner el dedo en la llaga, pero luego retirarlo y cicatrizarlo rápidamente. Se necesita tacto, se necesita diplomacia, se necesita talento para esto, y me da muchísimo gusto ver a estudiantes y maestros, maestras que están aquí también. Y diría una cosa, solo recordándolo, el capital intelectual no se jubila. En las mejores universidades del mundo el capital intelectual se aprecia porque es el que se enriquece más conforme pasan los tiempos y se puede seguir siendo productivo y compartir experiencias muy distintas. También el noble oficio de la academia, que Platón fundara, ¿verdad? Hay que recordar a los grandes filósofos. Después fue Aristóteles con su liceo. Sócrates no generó ninguna institución, pero Platón generó la academia y Aristóteles el liceo. También algo muy importante es que enseñar no es solo la parte técnica. La vocación docente no es solo una parte, digamos, cuantitativa. Esta parte cualitativa de los maestros y maestras que pueden transmitir sus experiencias y entender que en el etos universitario se puede lograr también una sociedad, una mini sociedad que puede convivir en paz y que puede además no solo atender sus problemas, sino narrarlos y luego reírse de ellos. Es fabuloso.
Me da mucho gusto que hayas publicado este libro. Muchas felicidades. A todos los asistentes a esta presentación del libro y a los colegas que tengo el gusto y el honor que me acompañaron aquí en la mesa, les agradezco mucho su tiempo y su participación. Y me gustaría cerrar este acto, este evento, entregando un reconocimiento, por supuesto, al maestro Cue. Procedo a dar lectura. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, a través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y del Departamento de Economía, le entregan este reconocimiento al maestro Agustín Cue Mancera por la presentación de su libro titulado Relatos Indiscretos y otras historias de vida, este día 19 de noviembre de 2025 en esta casa abierta al tiempo. Muchas felicidades, Agustín, y de nueva cuenta, gracias por compartirte con los demás. También agradecemos los comentarios y la participación de un querido colega, el doctor Víctor Manuel Cuevas Ahumada, por haber sido comentarista en la presentación de esta obra. Muchas gracias. Y también gracias a ustedes, queridos colegas del Departamento de Economía, de los colegas que nos acompañan de otros departamentos, y gracias a ustedes, queridos estudiantes de la licenciatura en Economía y de otras licenciaturas. También gracias al equipo técnico que nos ha asistido en el desarrollo de la transmisión de esta presentación del libro. Muchas gracias y buenos días.